Esta es la penúltima clase. Entonces, sin más preámbulo, Óscar, te dejo el uso de la palabra. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Es un gusto estar en esta tercera ocasión y ya lo anunció Fernando. La próxima semana concluimos. Queremos proponerles para la siguiente semana que conjuntamente todos pudiéramos pensar en dos temas para la siguiente ocasión. Uno, me parece que tendríamos, como ya era la última reunión, y veríamos la situación actual del movimiento obrero. La idea es que podamos plantearnos alternativas. Entonces, la primera pregunta sería: ¿qué debemos cambiar en el sindicalismo actual? La segunda, ¿qué alternativas tiene el movimiento obrero? Quizá al revés debería ser mejor. ¿Qué alternativas tiene? Y a partir de saber si tiene o no tiene alternativas, plantearnos qué debemos de cambiar para avanzar. El día de hoy estaríamos viendo ahorita con ustedes la década de los años 40. En realidad, lo más importante de esta década es el sexenio de Miguel Alemán de 1946 a 1952, y abarcaríamos también el siguiente de Luis Cortines hasta el principio de López Mateos. Dejamos para el final, para la última sesión de hoy en 8, el 18 de julio, la situación actual, sobre todo la situación, digamos, ya en la que podríamos llamar la etapa neoliberal del capitalismo mexicano, que sería sobre todo de 82 a la fecha actual. Este tema de las alternativas sería importante que lo viéramos y lo pudiéramos ahondar conjuntamente, porque ya con lo que nos anuncia Fernando, el 25 de julio estaría presentando el compañero Montes de Oca los acuerdos, resultados del riquísimo debate que se lleva en Bolivia en estos días, y que entraría ya en las conclusiones, y creo que sin duda traería cosas muy importantes de Bolivia. Hoy Bolivia es uno de los países vanguardia que hay en el mundo, no solo en América Latina, y nos parece que sería muy importante entonces pensar en México y luego pensar de manera conjunta en América Latina y en el mundo a partir de lo que nos puedan comentar de Bolivia. Es evidente, ustedes lo saben, todos lo sabemos, aunque muchas veces no lo practiquemos, pero es evidente que el movimiento obrero, si no se plantea alternativas internacionales, no tiene ningún futuro. Esto está, creo, a la vista de todos nosotros, por lo que es importantísimo verlo también en ese otro ángulo. Bueno, entonces, nuestro tema de hoy es lo que sucede después del cardenismo, después de ese periodo tan rico en lucha de clases en nuestro país. ¿Qué es lo que viene? Y básicamente podemos decir, como varios autores, que el influjo del cardenismo, las organizaciones tan fuertes que se articularon durante el cardenismo, tuvieron una presión muy fuerte sobre el sexenio siguiente. Hay quien clasifica o interpreta el sexenio de Ávila Camacho como uno de transición, si entendemos que el de Cárdenas fue un sexenio progresista, un sexenio que abre enormes perspectivas para el país. El siguiente es uno de transición que básicamente no aporta mucho para el desarrollo del país, y que sin embargo el posterior, el de Miguel Alemán, diríamos nosotros, el cardenismo define la mejor etapa del siglo XX de México. Ávila Camacho es un gobierno que se aleja porque desde el principio gira a la derecha y no quiere seguir el rumbo cardenista,
Pero no obstante, las instituciones cardenistas, que son sumamente poderosas, empezando por el petróleo, que es mexicano, la electricidad que empieza a crecer, se crea una infraestructura enorme en el país, el cambio en el campo, el cambio educativo, en fin, todos los cambios que vienen con el cardenismo y el enorme avance de la organización obrera y de la organización campesina, del magisterio y otros, el campo cultural también. Pocas veces México se ha visto tan beneficiado como en el campo cultural de este periodo cardenista, de tal suerte que, si bien es cierto que Ávila Camacho no va a impulsar esta línea política, de todos modos se va a ver inmerso en ese flujo enorme. Pero mientras que el avilacamachismo se aleja del cardenismo, hay que decirlo muy claro y entenderlo lo más posible, que el alemanismo es un sexenio donde se reestructura la oligarquía mexicana con este gobierno y va a actuar abiertamente en contra del cardenismo, en contra de la Revolución Mexicana. Esto hay que tenerlo claro porque en la trascendencia que tiene el alemanismo es muy fuerte y va a ser lo que permee mucho al país en las décadas siguientes. El movimiento obrero, ¿cómo es recibido a partir de 1941 por el gobierno de Ávila Camacho? Bueno, no pasa ni siquiera 2 meses cuando los trabajadores de materiales de guerra, la COBE, aquí en el lugar donde se hacen uniformes y armas, Avellano, hacia Tacubaya, protestan, reclaman sus derechos y se les hace fácil a los compañeros desfilar hasta Los Pinos, les quedaba muy cerca, y son recibidos por un coronel con el ejército y se hace una masacre donde quedan más de 20 heridos y 9 muertos. Es, digamos, con lo que estrena su política laboral Ávila Camacho. Y en la toma de posesión del 1 de diciembre de 1940, Ávila Camacho, sin que viniera a cuento, se define como un presidente católico. Y lo hace deliberadamente porque en Estados Unidos la crítica más brutal, agresiva en contra de Cárdenas, ustedes lo recordarán, fue tildarlo de comunista. Nadie podría sustentar esa afirmación porque en la Constitución no hay nada de comunista, y lo único que hizo Cárdenas fue cumplir la Constitución, cosa que muy pocos han hecho. Pero bueno, empieza el sexenio de Ávila Camacho y ya el mundo está envuelto en la Segunda Guerra Mundial. Compañeras y compañeros, nosotros no debemos de conformarnos con la interpretación que hay de la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los actos más irracionales, más inhumanos y brutales en contra de la humanidad, provocado por el imperialismo. Jamás se dice que fue el imperialismo el que provocó tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, y que son de los actos genocidas e irracionales que ponen al mundo al borde de la muerte y que no se les acusa de ese modo. Y además sabiendo una cosa muy importante, ya comentábamos algo la vez pasada, que la banca internacional estuvo, lo mismo que las grandes empresas norteamericanas e inglesas, estuvieron vendiendo a Alemania, a Italia y a Japón enormes, financiando como usureros por un lado y por otro lado vendiendo armas para que se armara Alemania, para que se armara Italia, para que se armara Japón. El negocio del armamentismo, ayer me tocó ver un programa muy interesante donde decía un economista, en realidad la depresión de 1929 nunca concluyó, sino hasta que Estados Unidos empezó a vender armas y a prestar a Europa para que se desatara la Segunda Guerra Mundial. Y hay que saber muchas cosas de la Segunda Guerra Mundial. Hollywood se ha empeñado en hacernos creer que la principal víctima de la Segunda Guerra Mundial fueron los judíos, cuando además ellos, recordaremos todos que Wall Street estaba y está dominado principalmente por capitalistas judíos.
Pero la principal víctima de la Segunda Guerra Mundial no fueron los judíos, fueron los soviéticos. En total hubo 42 millones de muertos. Vean ustedes qué cantidad, 42 millones de muertos. De esos 42 millones de muertos de la Segunda Guerra Mundial, 22 eran soviéticos y 20 del resto del mundo. Estados Unidos apenas tuvo 600,000 muertos, el vencedor de la guerra. La Unión Soviética, 22 millones de muertos. ¿Por qué la Unión Soviética tuvo esa cantidad de muertos? Bueno, porque tanto los países fascistas como Alemania, como los países de la alianza norteamericana e inglesa principalmente, enfilaron sus baterías para destruir el socialismo. Esto es muy importante que nosotros lo tenemos en cuenta, y ese número de muertos nos da más clara idea de quiénes fueron. Pero no fue menor la cantidad de muertos que hubo de los países europeos. Sobre todo hubo más de 6 millones de comunistas asesinados en la Europa central, más que los judíos. O sea, nosotros tenemos que repensar la Segunda Guerra Mundial, porque nos han imbuido con cualquier cantidad de información que deforma la realidad. No obstante, todo el mundo se vio afectado por la Segunda Guerra Mundial, esto hay que tenerlo claro. La primera podríamos nosotros pasarla un poco de lejos, como ocurrió. Entre la Primera Guerra Mundial de 1914 a 18 se estaba desarrollando en Europa, en México vivíamos la revolución. Pero la Segunda Guerra Mundial ya no, porque se extendió a todo el mundo. Y esto es importante porque también va a incluir a nuestro país. México tiene que participar en 42 en la Segunda Guerra Mundial, porque no hay país que no estuviera involucrado, imbuido en esta conflagración internacional. Fuera por la venta de materias primas, fuera por la cercanía con Estados Unidos, en el caso de nosotros, tanto Japón como Alemania intentaron negociar con México. Intentaron establecer bases en el país, porque la cercanía con Estados Unidos no aguantaba más, pero sobre todo Estados Unidos intentó poner bases en la Baja California Norte, y ahí hubo una oposición muy importante en general del pueblo mexicano y en particular del general Lázaro Cárdenas. Esto le valió que lo tuvieran que nombrar como ministro de guerra, es decir, el secretario de la defensa del país, al propio Lázaro Cárdenas, y sobre todo que operara en la Baja California, que era muy atractiva tanto para los japoneses como para los norteamericanos, por, digamos, el lugar estratégico en la geopolítica de esa confederación mundial. Por supuesto, los metales y el petróleo mexicano se fueron al cielo. ¿Por qué? Porque son materiales de guerra. No solo porque se demandaba en el mundo, sino porque son materiales de guerra. Y Alemania tenía una ventaja en los mares sobre el resto de las naciones por sus submarinos tan adelantados que tenía. Y esto obligaba a que México fuera el principal abastecedor de materia prima de Estados Unidos. Esta situación internacional va a influir mucho en nuestro país, y lo primero que va a hacer, digamos, no tanto el presidente, que nunca se destacó por su habilidad, pero sí su equipo de políticos que lo rodeaban, fue llamar a la política de la unidad nacional. Ante el peligro internacional se llamó a la unidad nacional. ¿Y esa unidad nacional en qué consistía? Todos unidos, sin diferencias de clase y bajo la dirección del Estado, del gobierno mexicano, es decir, del presidente en turno, Ávila Camacho. Esto creó una discusión, un debate muy fuerte en nuestro país, si se debía o no se debía hacer. Yo creo que nuestra izquierda se vio muy débil, porque se dijo que sí se debía hacer, que se tenía que apoyar la unidad a toda costa, bajo la dirección del gobierno. En esta ventaja política, lo que va a ser de 1943 a 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, el gobierno mexicano es congelar salarios. Porque todo el pueblo se tiene que sacrificar ante la amenaza de la Segunda Guerra Mundial.
Desde luego la participación de México, todos ustedes lo saben, fue ridícula con el batallón 201. Es decir, su capacidad bélica del país para poder apostar, creo que fue más importante el apoyo que le dimos a la Guerra Civil Española a los republicanos que la participación militar de México en la Confederación Mundial. Pero esto tuvo un impacto muy fuerte en el interior porque 2 años sin aumento de salario en el país, que de hecho ya en el 42 también la gran mayoría de las empresas habían congelado sus salarios, va a llevar a que hasta 45 se den los aumentos salariales en el país. Pero algo más. En México, la Segunda Guerra Mundial, por protegerse de los peligros internacionales, va a establecer por primera vez en el país la figura jurídica de la requisa. La requisa es para que el Estado, en caso de un conflicto, decía esta figura que atenta en contra del derecho de huelga, decía, es para que en caso de que un sindicato tenga que irse a la huelga, pero si se afectan las vías generales de comunicación, que incluye electricidad, que incluye ferrocarriles, todos los medios de transporte, pero también electricidad, teléfonos, por supuesto. Si hay alguna huelga, lo que vamos a hacer es que la huelga siga, pero el Estado interviene en la empresa para que siga el servicio. Entonces, la huelga se convierte en un mero trámite porque se obliga a los trabajadores a continuar laborando. Se crea la requisa y se crea otras figuras jurídico-penales más graves. El delito de disolución social también nace en 1942. El delito de motín y sabotaje. Cuando un grupo se reúna para crear problemas a la nación, se le puede acusar de los delitos de disolución social y de motín y sabotaje. Esto es importante porque todas estas figuras de congelar salarios, de la requisa y de los delitos de disolución social, termina la Segunda Guerra Mundial, llegamos al gobierno de Miguel Alemán y se sostienen todos como derechos, ya no de guerra, sino derechos del Estado para dominar el país. Es decir, este cambio, el origen de estas medidas contrarias a la lucha social, a la protesta social y desde luego al derecho de huelga y a la organización, tienen justo su nacimiento, se decía justificado porque había una guerra, pero cuando termina la Segunda Guerra Mundial ya no tenía ninguna justificación y sin embargo se mantuvieron. Vamos a ver por qué se mantuvieron. Pero fíjense ustedes que de 43 a 44 en el país siguieron estallando huelgas, siguió siendo muy fuerte el movimiento obrero y en 1943 y 44 llegamos al escenario de mayor número de huelgas en el país en toda su historia. Tanto el mayor número de huelgas como de huelguistas se van a dar en 1943 y 44. Lo que no tienen estas huelgas de estos años de 43-44 es la enorme calidad y trascendencia que tuvieron las huelgas de 1935, 36, 37 durante el cardenismo. Es decir, había un claro antagonismo entre la política estatal y la política de los sindicatos. Incluso hay algo que nosotros tenemos que repensar un poco porque cuando uno lee, son unos tabiques infames, pero creo que vale la pena, 10 tomos de la historia de la CTM, estos 10 tomos de la historia de la CTM, cuando uno lee las asambleas de los años 40 hasta, digamos, 49, 50, durante todo ese periodo, bastaba que entrara aquí en Vallarta 8, al auditorio de la CTM, Lombardo Toledano, que todo el auditorio se paraba a aplaudir. Y ya estando Fidel Velázquez, ya a punto de masacrar a Lombardo Toledano, la CTM se seguía parando y aplaudiendo a Lombardo Toledano. Son fenómenos muy particulares que también tenemos que tomar en cuenta porque si no, nosotros no vamos a entender lo que pasó durante el alemanismo. Miren, en 34
en 43, 44 se da esto que se ha dado por llamar una ola de huelgas muy importantes en el país, y esta ola de huelgas, sin embargo, lo que no advirtió es que el país México, durante la Segunda Guerra Mundial, se obligó a México a llevar a cabo lo que posteriormente se conocería como la política de sustitución de importaciones. ¿Qué es la política de sustitución de importaciones? Pues eso, lo que antes importábamos de Estados Unidos, lo vamos a producir en México. Y la planta industrial que tenía México se echó a andar a todo vapor en esos años de 43, 44. Nunca en México se ha dado tanto empleo, porque de Estados Unidos también se demandó la mano de obra mexicana. ¿Se acuerdan ustedes los famosos convenios de braceros? Porque en Estados Unidos la gran mayoría de hombres y también mujeres, pero sobre todo de hombres, sale y se dedican a la guerra. Entonces la industria norteamericana es atendida principalmente por las mujeres norteamericanas, y el campo norteamericano reclamó la mano de obra mexicana. Entonces se da una migración muy fuerte, convenios y acuerdos, y el empleo tanto en México como la demanda de Estados Unidos ayudó a que hubiera, digamos, el que... Ustedes saben que normalmente los sistemas capitalistas trabajan por ahí del 60-70% cuando bien les va. Cuando no les va muy bien pueden trabajar al 40-50% de sus capacidades. Durante la Segunda Guerra Mundial, México trabajaba cerca del 90-100% de su capacidad de industria que había. Esto es interesante porque nuestra burguesía nativa y las empresas transnacionales van a tener un enriquecimiento, mientras a los trabajadores se les obliga a congelar salarios. O sea, se va a dar esta paradoja, y ahí, aunque hay reclamaciones y se logra todo este gran movimiento, declaraciones muy fuertes, finalmente, cuando en 1945 se llega a pactar lo que llamaron el Pacto Industrial de México para su desarrollo, lo hacen la CTM y los patrones junto con el gobierno, en una política donde se va a diluir mucho la contradicción de las clases sociales. Se va a crear un espejismo de que el país ya está avanzando y podemos tener una burguesía con la que nos llevemos bien. Es decir, uno de los grandes problemas del sindicalismo mexicano fue caer en las políticas reformistas que creyeron que el Estado mexicano continuaba igual. Cuando fue cambiando, si bien es cierto, se fortalece mucho el Estado mexicano, avanza mucho la nacionalización de las principales actividades, también esto va a tener un giro muy importante. 1944, no quisiera pasarlo de señalar, hay huelgas importantísimas, por ejemplo la de los telefonistas entonces estaban en dos sindicatos en México, se habían creado dos grandes empresas, la ITT norteamericana, de origen norteamericano, y la Ericsson, de origen sueco, y en el país desde principio del siglo hemos tenido dos sistemas telefónicos. Y si alguien quería hablar con alguien de Ericsson tenía que usar un sistema, hasta que uno de los grandes pleitos de Francisco Múgica durante el gobierno de Lázaro Cárdenas fue obligar a las dos empresas a que establecieran un solo sistema para todo el país. Pero bueno, se estableció, se logró un solo sistema telefónico, pero seguían habiendo dos empresas, la de origen norteamericano y la de origen mexicano. Estas dos empresas en 43, 44 llevan a cabo huelgas sensacionales los trabajadores telefonistas, y hay un caso muy interesante, el de Ericsson, que era la que tenía mayor número de trabajadores, en donde cuando entra la requisa, el gobierno de Ávila Camacho resuelve por encima de las dos partes un convenio a favor de los trabajadores. Es un caso insólito. Es de los pocos casos que hemos encontrado nosotros en que la requisa operó a favor de los trabajadores. Pero también hay que decirlo, todavía la CTM le dio un apoyo muy grande, y además el otro sindicato de telefonistas
se solidarizó y hizo una huelga por solidaridad con los compañeros de ellos. Entonces son también situaciones de lucha. Cualquiera de nosotros en estos tiempos nos suena francamente rarísimo, ¿no? Pero sucedió. En los años del avilacamachismo, la huelga más importante, más trascendental, va a ser la huelga general de los mineros. Miren, los mineros hasta mediados de los años 50 va a ser el sindicato más grande de la República Mexicana, más incluso que el sindicato ferrocarrilero, que eran los grandes sindicatos de este país. Ferrocarrilero con aproximadamente 80,000, 90,000 trabajadores, y los mineros 100,000, 110,000 trabajadores. La huelga de los mineros en 1944 estalla una semana después del desembarco del día de Normandía. ¿Se acuerda todo el mundo? Encargado de que todos sepamos el famoso desembarco en Normandía. Y entonces cuando se da ese famoso desembarco, tienen 2 meses y medio los mineros negociando con la Cámara Minera el aumento salarial, y entonces el capital extranjero era absolutamente hegemónico en la minería mexicana. Sobre todo destacaba Asalto, la American Smelting, era la dueña de la mayoría de las minas de este país y de las refinerías. Había otras también muy importantes, la consolidada aquí muy cerca, eran también vecinos los de la consolidada de los ferrocarrileros de la colonia Guerrero y Vallejo, y los electricistas. Esos fueron barrios, tanto el de Vallejo como el de Guerrero, fueron barrios obreros muy importantes, que ahora, por cierto, se están reivindicando, porque es ahí el Viernes Santo en que reprimen a los, disculpen la integración, el Viernes Santo en que reprimen a los ferrocarrileros, el 25 de marzo de 1959, la colonia Guerrero y la colonia Vallejo parecían estados de sitio. Eran 2 colonias tomadas por el ejército y la policía, porque ahí se concentraban mucho los obreros ferrocarrileros, y de esto hay un pasaje que lo contó Valentín Campa, hermoso, porque uno no se imagina, ¿no? Estos barrios que conoce uno de tantos años, como si estuvieran en estado de sitio tomados por el ejército. Pero bueno, nos regresamos a la huelga minera de 1944. 2 veces, de manera similar al Sindicato Mexicano de Electricistas, 2 veces habían pospuesto el estallido de huelga para llegar a un arreglo. Y no se pudo llegar a un arreglo. Las demandas de los mineros, ustedes saben que los mineros están en muchos lugares de la República Mexicana, y a diferencia de ustedes, el SME me refiero, ellos tenían más de 100 contratos colectivos de trabajo. Cada mina, cada empresa tenía un contrato colectivo. La medida estratégica que se plantea el sindicato en esa huelga es demandar una sola fecha, a una sola hora, la firma de todos los contratos colectivos de trabajo. Y demandan todos por violaciones al contrato en una sola fecha y en una sola hora en 1944. Si yo no mal recuerdo, porque no me lo sé de memoria, es julio aproximadamente el mes, cuando, pues estamos en julio del 14, hace ¿qué? 80 años también, no, 70 años, sí. Hoy, por cierto, el 11 de julio es el día del minero, que es cuando se crea el sindicato minero, el 34. En 44 es cuando está ahí esta huelga. Entonces, fue muy difícil. La American Smelting, quien su dueño era ni más ni menos que Samuel, disculpen la memoria, al desmemoriado, que es el famoso museo que está en Nueva York. Lo que pasa es que otorga muchas becas, y ahora es una institución, el Guggenheim. Samuel Guggenheim era el dueño de esa refinería, que era de las más criminales que ha tenido el país. Pues ahora otorga becas a los buenos estudiantes del mundo, y tiene un museo que le da una cara más bonita, ya no el del desgraciado millonario que explotaba.
Este señor capitaneaba toda la minería mexicana, que en realidad era extranjera, y influía tanto en el gobierno como en los principales medios de comunicación, y se llega el momento en que un día antes de que estalle la huelga, el presidente Ávila Camacho cita en Palacio Nacional al dirigente Elizondo, el secretario general de los mineros era Juan Manuel Elizondo, y lo cita un día antes y le dice: señor dirigente, te voy a pedir un gran favor, que me suspende esa huelga porque estamos a una semana del desembarco, donde todo el mundo está peleando por acabar con los nazis y por liberar el mundo de esa amenaza, ¿no? Todo el choro que ya se pueden imaginar ustedes. La respuesta del dirigente es una de las respuestas que yo conozca de los dirigentes sindicales mexicanos de mayor lucidez y claridad que yo haya escuchado. Lo contó el propio Juan Manuel Elizondo, está en un libro que él escribió de aquel tiempo, y la respuesta a Ávila Camacho fue la siguiente: mire usted, a esta hora que me está hablando usted, ya no alcanzamos a dar la contraorden porque las minas están muy retiradas. Imagínense los caminos de 1944, a los teléfonos, etcétera, ya no se puede detener la huelga. Si yo doy ahorita la contraorden, más de la mitad va a estallar y la otra mitad no va a estallar la huelga, y nos la van a declarar inexistente. Y la huelga es un derecho de los trabajadores. Pero le quiero decir algo más importante que este primer argumento. El más importante es que llevamos 2 meses y medio sin que Azarco se quiera sentar en las mesas de negociación. Que usted le puede preguntar al secretario de Trabajo. Azarco, con la mayor soberbia del mundo, no se quiere sentar en las mesas de negociación. ¿Pero cómo? Yo no estoy informado del presidente y no sé qué, haciéndose tarugo, por supuesto, ¿no? Señor, no solo no se han sentado, sino que además los argumentos que usted me ha dado, le quiero decir lo siguiente, porque los argumentos fuertes de Ávila Camacho fue Estados Unidos tiene como principal abastecedor de materia prima, de metales y de productos de las minas a México. Y si México hoy le resta ese apoyo a Estados Unidos, puede ser un efecto negativo en este momento decisivo del mundo, que es el desembarco en Normandía. Entonces le dijo el líder sindical: mire, dice, le voy a decir desde cuándo la Azarco está aumentando los precios. Desde 1942 a 44 ha aumentado en más del 200% los precios. ¿Sabe cuánto nos ha aumentado a nosotros los salarios? 20%. Totalmente desproporcionado. Dice, entonces aquí los únicos irresponsables con los soldados norteamericanos y los soldados del mundo son las armas, no nosotros. Nosotros no tenemos por qué sacrificarnos si los que están sacrificando a los propios soldados norteamericanos y a los soldados del mundo son los patrones norteamericanos. Se quedó callado el señor presidente y le dijo, bueno, está en la huelga, pero que no duró mucho. La huelga duró 40 días y no obtuvieron el 100% porque el SME no tenía el apoyo que tuvo el SME, pero sí tuvieron un incremento muy importante y sobre todo lograron cambiar la fecha de sus revisiones del contrato colectivo de trabajo. Fue en verdad una gran huelga la de los mineros de 1944, y en esos momentos hay ya una definición muy clara en México en la lucha de clases. ¿Qué importancia tienen los sindicatos nacionales de industria? ¿Qué importancia tienen los sindicatos nacionales de empresa? O sea, Ferrocarriles no solamente es un sindicato nacional de industria, sino también de una sola empresa. Bueno, habían varias, pero la más importante era una, ¿no? El SME es una sola empresa nada más. Seguro Social es una sola empresa. Mineros son muchas empresas, muchos patrones, pero es básicamente un solo sindicato. Y así tenemos varios sindicatos más en el país. Los telefonistas y otros casos, ¿no? Bueno, se empieza a debatir porque se advierte el peso que tienen en la CTM las federaciones como la Federación de Trabajadores del Distrito Federal
que tienen muchos pequeños y micros negocios y por lo tanto también pequeños y micros sindicatos reunidos en una federación. Desde luego esta federación es fuerte porque ha logrado la unificación de diversos sectores, pero pronto se dan cuenta que tiene o puede tener más peso una huelga como la del ESME, una huelga como la de los ferrocarrileros, como la de los telefonistas, como la de los mineros. Y entonces empieza en México un debate muy importante entre la importancia de las centrales, de las federaciones y de los sindicatos nacionales de industria, también así, digamos, genéricamente denominados, ¿no? Bueno, hay quien dice que sin pena ni gloria pasa en uno de los sexenios más mediocres del país como gobierno, como política, digamos, singular, que se hubiera caracterizado algún destello, pero de todos modos se logra en 1943 crear el Seguro Social. Hay que saber que la ley del Seguro Social se había creado, la habían hecho desde el gobierno de Cárdenas. Tenía que haberse intentado crear en 1938 el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero no se hizo por la agresión. ¿Se acuerdan que platicamos lo que pasó después del 18 de marzo de 1938 hasta el momento en que estalla la Segunda Guerra Mundial? Que en realidad lo más difícil no fue la expropiación petrolera, sino los 2 años siguientes que continuaba la expropiación petrolera, cuando viene el bloqueo económico de México, cuando viene la ruptura de Inglaterra y cuando Estados Unidos está a punto de amenazar a México, y el gobierno cardenista sabe perfectamente que la entrada de la Segunda Guerra Mundial, el inicio, fue lo que impidió a Estados Unidos una política agresiva en contra de México. Bueno, pero ya terminada la Segunda Guerra Mundial, el panorama es distinto. No se pudo crear el Seguro Social entonces, pero sí se crea en 1943. Y el Seguro Social, hay que saber, compañeros, porque cada rato se dicen barbaridades, de que el Seguro Social fue un acuerdo del gobierno con los patrones. No es cierto. El Seguro Social es una lucha auténtica de los trabajadores por su conquista. Y empieza sumamente modesto y después va a ser uno de los principales baluartes de nuestro país para la salud de los trabajadores del país. Bueno. Pero ya concluye este sexenio con esas obras como las más destacadas, con esa aportación en la producción, y empieza en 1946, 1 de diciembre, en que toma posesión Miguel Alemán, que había sido secretario de Gobernación del gobierno de Ávila Camacho, que había sido anteriormente gobernador de Veracruz, y entonces sí, el país ya no solamente, el gobierno ya no solamente se va a alejar del cardenismo, sino que va a actuar abiertamente en contra del cardenismo. Lo que va a ocurrir, los primeros 2 hechos sumamente significativos van a ser que los compañeros petroleros habían venido demandando desde 1942 su aumento salarial de 42 a 46, 4 años, no habían tenido un aumento salarial, tenían un pliego de peticiones muy amplio, liberaciones, plazas, etcétera, y se les había venido posponiendo. 2 cosas suceden, ya a punto de tomar posesión Miguel Alemán. La primera es que en su campaña para la presidencia en mayo, Alemán les promete a los petroleros resolverles su situación, pero el día que toma posesión los amenaza. En su discurso de posesión dice: y no toleraremos paros ilegales, literalmente. Pero como ellos ya habían señalado desde agosto que si no había una solución el 19 de diciembre, ya con el nuevo presidente, se iban a paro, lo cumplieron, y el mismo 19 de diciembre, y sobre todo el 20, porque fue en la noche, entró el ejército a todas las instalaciones petroleras, se detuvieron a los dirigentes, se nombraron nuevos dirigentes, se tomó la sede sindical y constituyó. Al poco tiempo liberaron a los dirigentes, hay que decirlo, perdón. Al poco tiempo liberaron a los dirigentes de este sindicato
váyanse de espaldas, compañeros. Era un sindicato independiente y democrático en los petroleros. Entonces, lo reprimen. La primera gran represión que hay en el gobierno de Miguel Alemán es, se dice siempre, a los 20 días de haber tomado posesión, el 20 de diciembre. Pero empezando enero se da la contrarreforma agraria, donde se hace una reforma al Código Agrario para permitir que en los campos de pastoreo y de pastizales especiales y no sé cuántas tolerancias se permitiera lo que ya se había reducido durante la reforma de Cárdenas, se permitiera el surgimiento del neolatifundismo, o sea, de las grandes propiedades amparadas con esa medida que se tomó. Y estos son los dos primeros signos importantísimos, porque no ha transcurrido ni siquiera 60 días cuando ya se siente el cambio de diferencia de gobierno. El tercer hecho es un pacto que todo el mundo comentó en su tiempo, ahora ya creo que está muy olvidado, que es el Plan Clayton, que consistió en que México retoma un nuevo acuerdo con Estados Unidos de comercialización. Y el primer punto que se pone en el acuerdo de comercialización de Estados Unidos y México, ya lo pueden adivinar ustedes qué fue, el petróleo. El que se permitiera a las compañías norteamericanas invertir junto con Pemex. Entonces se abrió un debate de Padre y Señor nuestro, porque lo que era el orgullo nacional se ponía ya, bueno, los otros dos hechos no eran para menos, ¿no? Es cierto, las grandes empresas estatales en México, perdón, en la ocasión pasada se me olvidó decirles a ustedes que la precursora de Conasupo y antes la CEUSA y antes, no recuerdo su nombre, es una institución muy importante para la comercialización de los granos que crea Cárdenas para apoyar a los campesinos y a la reforma agraria. Esta y otras instituciones que fueron creadas, Pemex, por supuesto, CFE y otras, ninguna se va a privatizar, pero sí se va a permitir que entren y, como si fueran nubes, la oligarquía mexicana viva de las empresas estatales. Y no solo de las empresas estatales, las compras más importantes en cualquier país del mundo capitalista son las del Estado. Las ventas más importantes también son las del Estado. Entonces, es a la iniciativa privada mexicana y norteamericana a la que le van a poner ese Estado fuerte nacional, antes nacionalista, al servicio de las grandes empresas transnacionales. Este es un cambio muy, muy importante. En la vida política del país, a nivel internacional, el mundo entra a lo que se denominó la Guerra Fría. ¿Por qué? Termina la Segunda Guerra Mundial y emergen como dos potencias, Estados Unidos, por todo el mundo occidental y capitalista, y la Unión Soviética. La Unión Soviética no tenía el poderío económico, pero ni de lejos, nunca lo tuvo, de Estados Unidos. Pero tenía un armamento que fue capaz, esto hay que hacer un reconocimiento a los compañeros soviéticos, por supuesto. Quien derrota a Hitler fueron los soviéticos. En el sitio de Stalingrado, después en el de Moscú, después en el norte, en una de las guerras más heroicas de la historia de la humanidad que nunca haya existido, la de los 1000 días en Leningrado, en el norte, hoy San Petersburgo de nuevo. Es ahí donde se derrota realmente al nazifascismo en el frente de la Unión Soviética. Por eso es que la Unión Soviética es la primera en llegar a Berlín y por eso se divide en dos Alemania a partir de que termina la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial cobra un auge inusitado lo que se denominó la Guerra Fría. Y la Guerra Fría no va a ser otra cosa en términos bélicos que la confrontación de las dos grandes naciones y con la Unión Soviética los territorios que fueron liberados y que se sumaron al socialismo, que después se llamaría el sistema socialista, con Polonia, con una cantidad de países que ustedes recordarán, y entonces se crean dos sistemas. Al calor de la Guerra Fría, compañeras y compañeros, hay que saber que
en varios países de Asia, de África y de América Latina se van a dar muchas nuevas que antes no se conocían. La de descolonización, el terminar con el colonialismo, el viejo colonialismo europeo, y entonces se van a dar en todos estos países tercermundistas esta nueva política, pero al calor, digamos, de esto que se llamó una especie de equilibrio entre los dos bloques militares más importantes del mundo. Pero el mundo occidental, hay que decir también con todas sus palabras, compañeras y compañeros, en conjunto, Japón, Estados Unidos y Europa tenían un poderío mucho mayor que el de la Unión Soviética, sobre todo económico y en medios de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en Estados Unidos el comunismo se convierte ya no en el enemigo principal que antes se veía en el movimiento obrero, sino en el enemigo de la humanidad. Porque una cosa es que a los obreros organizados les llamaran comunistas y por su vínculo con la izquierda, y otra es que se convirtiera el comunismo como sistema en el enemigo de la humanidad. Cuando se cae en 89 el sistema socialista, Estados Unidos, Inglaterra y otros países rápidamente tienen que darse la tarea de crear un enemigo de la humanidad, porque ya se había acabado el anterior. El nuevo enemigo de la humanidad, ¿quién es ahora? El terrorismo, ¿no? Necesitan tener esto porque además para ellos es importantísimo la industria bélica. Yo no puedo detener eso, pero es una de las industrias más dinámicas que hay en el mundo desde el principio del siglo XX hasta la fecha. Hay quien dice que desde antes, pero bueno. Lo que nosotros vamos a ver en México es que se adapta, el anticomunismo también se vuelve el enemigo principal de nuestra nación, internamente. Entonces vamos a vivir un cuadro muy contradictorio, porque por un lado vamos a tener nosotros que la CTM sigue siendo fuerte, pero a partir de su cuarto congreso, que es marzo de 1947, estamos hablando de que el presidente subió 1 de diciembre del 46, o sea, 3 meses después la CTM va a tener un viraje brutal en su política, porque va a adoptar el anticomunismo como parte de su doctrina política. Entonces, todo lo que huela a comunismo se va a expulsar. Segunda medida es la expulsión de los sindicatos. En la época de Cárdenas y todavía en la época de Ávila Camacho, la CTM convivía en su interior socialistas, comunistas, lombardistas, reformistas, católicos, de todo. A partir del cuarto congreso ya no se va a tolerar nada. Porque empiezan con los comunistas. Por cierto, el primer expulsado, ustedes deben tener el orgullo, fue el licenciado Pavón Flores, Mario Pavón Flores, fue el primer expulsado de la CTM, porque en aquel entonces asesoraba a 2 sindicatos muy conflictivos, que eran muy conflictivos con la CTM, no con los trabajadores, que eran el de tranviarios. Tranviarios de aquel tiempo tenía 5.000 trabajadores y era un sistema el más importante de transporte en la Ciudad de México, ¿no? Y el otro era el de los cinematografistas, que estaba en pleno auge el cine mexicano, y había el de los técnicos, que era de la CTM, un charrísimo, y el de los productores cinematográficos, que era el que encabezaba Gabriel Figueroa. No era tanto el número de trabajadores que tenían, eran muy grandes estos 2 sindicatos, sino que estaba viviendo México en 1944, la época dorada del cine mexicano, y que de hecho va a seguir todos los 40 en el alemanismo. En ese momento, en 44, el cine mexicano ya era el segundo producto en divisas para México. Es decir, después del petróleo, quien creaba más divisas, más entradas de capital extranjero a México, era el cine mexicano. Y se da un conflicto muy fuerte entre Gabriel Figueroa y el dirigente de la CTM, que no me acuerdo cómo se llama, Salvador Carrillo. Va a ser un enfrentamiento muy grande porque tratan de imponerse la CTM sobre el sindicato independiente que asesora Mario Pavón Flores. Y llega un momento en que estalla la huelga en todos los estudios por parte de los trabajadores de la producción donde estaba Gabriel Figueroa,
Entonces, una cosa muy curiosa, se preparan con los spots de cine, se vuelven especies de bombas. No me pregunten cómo se hace eso, porque a mí ya se me olvidó. Yo lo leí con mucho interés, cómo lo explicaba Gabriel Figueroa, él era fotógrafo, manejaba muchos spots. Pero hicieron cualquier cantidad de cosas porque los extremistas golpeadores querían romper la huelga. Como la huelga se prolongó, entonces los llamó el presidente de la República, Ávila Camacho, a Palacio Nacional para hablar con los dos grupos. Miren, el Jorge Negrete, el Cantinflas, Gabriel Figueroa creo que toda su vida fue una gente decente porque apoyó a los ferrocarrileros, a los mineros, a todo el mundo. Pero Jorge Negrete y Cantinflas en ese tiempo eran personas decentes. Incluso Cantinflas era uno de los productores más ricos de México. Sus películas desde 1940 fueron de las más exitosas en el mundo, no solamente en México. De tal suerte que, sin embargo, eran dos personas muy decentes, Jorge Negrete y Cantinflas. Fueron a esa reunión con el presidente los sentó en dos lugares, los de la CTM y los independientes, encabezados por Gabriel Figueroa. En ese momento, el presidente les pidió, a nombre de él, que se hiciera la unidad. Además, estábamos en México de la unidad nacional. El presidente les pide a unos y a otros, y no sé qué. Los de la CTM se pararon y dijeron, con gusto, señor. Y cuando se iban a parar los de la producción, se paró Cantinflas antes que todos, dijo, no señor, nosotros no aceptamos. Pero Mario, no dígame usted, porque no acepta. Le dijo, porque esos son unos rateros, esos son unos golpeadores, esos son. Y entonces, pero por favor, Mario, y varios trataron de aplacar, pues estaba hablando con el presidente cuando se iban a dar. Dijo, si mis compañeros se quedan, que les vaya bien. Yo ahorita me salgo porque nunca voy a pactar con Fidel Velázquez y esa pandilla. Y se salió él y detrás de él se fueron todos. Jorge Negrete, todos. Dijeron al señor presidente. Se resolvió el conflicto, pero mantuvieron su independencia los otros. Y lo mismo con los tranviarios. Los tranviarios era más conflictivo porque cada vez que había protestas se paraba toda la Ciudad de México, como si hoy se parara el metro, digamos, ¿no? Entonces eran luchas muy conflictivas que cuando empieza 1947, de eso lo acusan al abogado de estar asesorando a esos sindicatos. Les quiero decir que después cambió mucho el gremio de los actores. Cuando se crea la ANDA, se crea bajo un signo de corrupción brutal. Y entonces ahí es a donde van a parar Jorge Negrete, Cantinflas y todos los actores que eran los que tenían, digamos, el mayor peso en el país. Y Jorge Negrete incluso se hace un dirigente charro, y Cantinflas no les digo. Es decir, van a mirar hacia la derecha, pero eso ya es otra historia. ¿Qué es lo que ocurre fundamentalmente durante el cardenismo? Que los grandes sindicatos nacionales de industria van a ser golpeados como nunca. Iba a surgir en México lo que se llamó el charrismo. Pero el charrismo que no fue en 1, 2, 3 o 4 sindicatos, fue en más de 10 sindicatos, con características muy similares. Claro, ¿cuáles fueron los grandes enfrentamientos y más difíciles y más costosos? Fueron 3, indudablemente. El sindicato en aquel momento más combativo era, sin duda, el ferrocarrilero. Y es ahí, en 1948, cuando se va a tipificar el charrazo, que no es otra cosa que negar la voluntad de los trabajadores de quitar al líder que no querían, que era Díaz de León, y llega el ejército, no la policía, sino el ejército, a tomar las instalaciones, tanto de ferrocarriles como de las sedes. Aquí en la Ciudad de México, en los auditorios de las 4 secciones de ferrocarriles eran famosísimos porque se llenaba de mucha gente. Por cierto, hay un artículo de Efraín Huerta muy bueno, a mi manera de ver. Dice, yo tenía mucho la curiosidad de conocer ese chaparrito de oro, estoy saltando de la fecha, hoy yo la acompañé por 1958, dice, de conocer, porque me habían dicho que era uno de los líderes que más querían su gremio, los ferrocarrileros. Dice, pero cuando llegué, me encontré allí en Peralvillo, en la sección 16, dice que eran electricistas, que habían de todos, la consolidada que está enfrente del gremio de los mineros. La
consolidar en una refinería, la única que tuvo la Ciudad de México, ahí en la Calzada de la Ronda. No sé, algunos compañeros ya de edad deben de acordarse que pasaba uno, se veía el resplandor de la fundición de metales, ¿no? Bueno, a esas asambleas no solamente iban los ferrocarrileros, sino que eran casi asambleas de varios gremios obreros del país, ¿no? En fin, en el caso, pues, decimos nosotros de los ferrocarrileros, es en 1948 el golpe más severo que se da a ningún otro sindicato, para que no levantara cabeza jamás. Y sin embargo, viene 58-59. Con los petroleros ya decíamos, primero los golpean en 1946, pero se restablece el sindicato y a pesar de que les imponen a un líder charro, recobran su autonomía, su independencia, el sindicato petrolero, y hasta 49, cuando de nuevo los van a golpear, pero entonces en la segunda ocasión sí van a meter presos a los dirigentes sindicales, igual que a los ferrocarrileros. O sea, ¿qué se aplica? La violencia para tomar las instalaciones, tanto de producción o de trabajo, como las instalaciones sindicales, el retiro de la toma de nota, el reconocimiento, la entrega a un comité ejecutivo espurio y la persecución de los líderes para meterlos a la cárcel. Entonces, el golpe es verdaderamente a cortar de raíz, ¿no? Bueno, en 49 los petroleros por segunda ocasión los vuelven a agredir y les quiero decir que no obstante eso, todavía el 51 tuvieron capacidad para recuperarse. Ya no fue propiamente un golpe de un charrazo igual, pero sí fue una intervención del Estado. Aquí lo más brutal del asunto es la intervención del Estado en la vida de los sindicatos. Es cancelar la libertad sindical, el derecho de los trabajadores a decidir por sí mismos, para decirlo más claro, ¿no? En el caso de los mineros es lo más brutal que hay de los tres, porque ahí se van a cebar con ellos, los van a golpear desde la Dirección Nacional, aquí en el Distrito Federal, y las secciones de mayor resistencia serían Rosita, Culete y Palau. Es decir, Nueva Rosita, ustedes saben que allá primero fue en Coahuila, primero fue en las minas del carbón, en la cuenca carbonífera, primero fue Rosita, del principio del siglo 1902, y en 1929, cuando entra Zarco a modernizar y crear una industria enorme, entonces se llamó Nueva Rosita y así se le quedó. Pero a mucha gente de allá les dicen las Rositas, la vieja y la nueva, ¿no? Tenía cerca de 5,000 obreros, mineros, Rosita, menos Culete y menos Palau. Y estas son donde se hace la resistencia. Por revisión de contrato, la empresa Azarco, de nuevo, se niega, antes de que vence el término de la huelga, a reconocer a la representación sindical. La representación sindical no sabía que en la Ciudad de México la Secretaría de Trabajo ya les había retirado la toma de nota, la que sí sabía era la empresa. Bueno, esto es verdaderamente increíble porque entonces es tal la indignación y la solidaridad que van a recibir dentro de Coahuila, incluso de Monterrey. Les quiero decir a ustedes que Monterrey hasta los años 60 fue una ciudad de gran resistencia obrera. Cuando va uno a Monterrey dicen, pues ahí va el movimiento obrero, ¿no? Pero Monterrey ha vivido años verdaderamente. Hay un dato que yo no estoy muy seguro, pero dice Valentín Campa que la ciudad, la segunda ciudad con mayor número de comunistas de toda la República Mexicana fue Monterrey. A mí me gustaría saber si realmente lo fue, pero las luchas que se dieron en Monterrey fueron importantísimas, ¿eh? Recuerden ustedes la huelga general de Monterrey, 2 huelgas generales a partir de 1918 para exigir el cumplimiento de la Constitución, del artículo 123 constitucional. Bueno, volvemos a la época de Alemán. Lo que sucede con los mineros es que es tal la indignación de saberse que no tienen toma de nota, que no tienen la representación, que estallan la huelga por la vía de los hechos, y empezando enero de 1951 deciden como protesta hacer la caravana de protesta que malamente los periodistas se metieron en llamar la caravana del hambre, y los
dijeron, nosotros no tenemos hambre de nada más que de justicia. Eso fue categórico. Los mineros nunca aceptaron que fueran la caravana del hambre y desgraciadamente se ha quedado hasta dentro de la izquierda. Hay un ensayo precioso de José Revueltas, que así se llama la caravana del hambre, y que los compañeros dijeron, la nuestra no es de hambre, nosotros no somos hambrientos, nosotros de lo único que tenemos hambre, decían ellos con mucho orgullo, es de justicia. ¿Perdón? Enero de 51. Enero de 1951 es la marcha desde Nueva Rosita hasta México, 1500 kilómetros se calcula, y hubo dos actos muy sorprendentes a mi manera de ver, sobre todo visto en estos tiempos que nos toca a nosotros, de que cuando llegan a la capital de Coahuila lo recibe el gobernador, y el gobernador del estado de Coahuila se comunica con el presidente le contesta, Miguel Alemán, pero cuando van a pasar el gobernador y el presidente a la comunicación de los mineros, el dirigente sindical, quien toma la llamada por Miguel Alemán es el secretario de Trabajo. Es un canalla. El presidente está muy ocupado, tuvo que salir en este momento. Una política muy deleznable de Miguel Alemán, y deja que sea el secretario de Trabajo el que les esté negando sus derechos a los trabajadores. Pero el hecho de que un gobernador, sabiendo la política que llevaba Miguel Alemán, le hubiera dado entrada y apoyo a los trabajadores en esa marcha, a mí me sorprendió mucho. Pero váyanse de espaldas, de Saltillo se van a Monterrey, y el gobernador de Nuevo León repite lo mismo. Eran otros tiempos. A mí me sorprende eso porque hoy sería impensable. Imagínense ustedes, hoy un gobernador diciéndole no sino diciéndole a Peña Nieto, rectifica, ¿no? Rectifica tu entrega del petróleo mexicano. A nadie se les ocurriría. En aquellos tiempos, digamos, había todavía mucha gente progresista, apoyaron en Monterrey, se vino la caravana, llega a México y se pasa 3 meses y el presidente nunca los atiende. Los reciben con mucho apoyo, pero la respuesta del gobierno es darles asilo, darles, digamos, el lugar donde quedarse en el Parque 18 de Marzo, y lo van a acercar y lo van a convertir en una especie de campo de concentración para los mineros. Regresan absolutamente humillados sin haber podido obtener nada, y todavía peor, cuando regresan a Nueva Rosita, por supuesto, los despidieron, nadie les daba trabajo. Las famosas listas negras que estaban prohibidas en la ley, se dan en todos los lugares. ¿Saben quién es el único que les habla? Porque además varios de ellos con sus indemnizaciones compran carros, compran estos taxis, lo que fuera, no los dejan circular. O sea, fue severísima la represión en contra de ellos. El único que les dio trabajo fue en Michoacán, el general Lázaro Cárdenas. Ahí está, si ustedes quieren abrir la caravana del hambre, en internet vienen todos los boletines que escribieron los propios mineros, y ahí está la historia completa, que es verdaderamente uno de los episodios más conmovedores a mi manera de ver. Pero esto que sucede en petroleros, en ferrocarrileros y en mineros, compañeros, en 1950 decide Miguel Alemán unificar las dos empresas con capital estatal, las dos telefónicas, perdón, y se crea Telmex en 1950. Entonces se obligan a los dos gremios a formar uno solo y crear el sindicato de telefonistas de la República Mexicana en 1950. A los democráticos les imponen las condiciones de los charros, apoyados por el Estado y por supuesto por los patrones, que ya no va a ser solo capital sueco, norteamericano, sino también del Estado mexicano. Entonces se crea Telmex con ese apoyo a la posición charra de los telefonistas. Bueno, la ANDA, ya les comentamos, los textileros, el sector textil de México es un sector muy importante, también por su número, aunque disperso, y van a sufrir, digamos, la misma suerte. Hasta ahí yo tengo la investigación. Y el dato más sorprendente pues, es el de Nesmé. Nesmé no sé por qué el destino ha querido que no lleve la misma suerte que los demás sindicatos, pero ustedes saben que de 1942 a 1952 su secretario general, Rivera Rojas, desde que inició se fue inclinando a la derecha.
y fue uno de los más nefastos dirigentes que haya tenido el SME en su historia, pero afortunadamente en 1952, cuando el charrismo había avanzado en todo el país, cuando se había destruido el mejor sindicalismo independiente de nuestro país, el SME logra el triunfo de Verónica y destituye al Charro, que tuvieron durante bastante tiempo, ¿no? Un Charro, por cierto, que se vestía mejor que Jorge Negrete, y le daba gusto decirlo en los desfiles del 1 de mayo. Yo me he visto mejor que Jorge Negrete, decía Rivera Rojas. Aquí hay una cosa muy importante. En el Inter, lo que se va a dar es el cambio de los sindicatos en el país con esta masacre alemanista, pero desde 1946 Lombardo Toledano pretende ya no regresar a la CTM, sino que la CTM lo apoye creando el Partido Popular en 1948. Y Lombardo Toledano y los sindicatos más avanzados del país intentan primero la CUT, básicamente con ferrocarrileros, petroleros y mineros. Pero al primer sindicato que destruyen previo a la constitución de la CUT es al ferrocarrilero. Y meten a la cárcel a Gomezeta. Gomezeta también son de esos personajes que empezaron en la izquierda y terminaron de gerente de ferrocarriles, más charros que los charros, ¿no? Valentín Campa tiene que esconderse porque es perseguido por la policía. En fin, destruyen al sindicato ferrocarrilero y no se puede constituir la CUT, que iba a ser un punto de apoyo muy importante también para el Partido Popular. Entonces empieza a vivir uno, cuando lee esos hechos, situaciones tan contradictorias en las que uno no puede creer que en el cuarto congreso, 1947 de marzo, quien inaugura sea Lombardo Toledano, dispensando loas a la CTM, dispensando loas a Miguel Alemán, y pidiéndoles que lo apoyen con su partido, el Partido Popular. ¿Pero qué es esto? ¿No? ¿Qué cabeza cabe? Y les dice que el Partido Popular está ahí enfrente, el general Sánchez Taboada, que es el dirigente del PRI, está en la misma asamblea aquí en Vallarta 8, están varios ministros de Estado en esa asamblea de la CTM, y Lombardo Toledano les dice: el Partido Popular no se va a crear en contra del PRI, sino para que juntos luchemos por el país. ¿En serio creía este hombre que iba a convencer a Miguel Alemán, a la oligarquía y sobre todo al imperialismo gringo de que él podía ser una alternativa para México? Si lo que se estaba reestructurando era ni más ni menos, no sé, yo sé poco de economía, pero los expertos en economía dicen que la segunda generación de oligarquía en nuestro país, la primera fue con Porfirio Díaz, la segunda es con Miguel Alemán y la tercera es la de Salinas, como las oligarquías más características de la historia de nuestro país. ¿Qué es la oligarquía, compañeros? Llegó el momento de definir quién es la oligarquía, ya no la burguesía, sino el sector más alto de la burguesía es la oligarquía. La oligarquía no se integra solo por nacionales. La oligarquía, a través de las cámaras patronales, se integra por los más ricos mexicanos y por los más ricos extranjeros en México. Es decir, la Cámara Minera, la Caminex, representa a SAT. ¿Y cómo se mueve la Cámara Minera? En México, con los diputados, con el presidente, con todo el mundo. Entonces, esto que llamamos la oligarquía es la cúspide del poder económico, estrechamente vinculado con Miguel Alemán y el Estado, no solamente el gobierno, sino el Estado también. Eso lo que constituye, al decir de muchos, es el enemigo principal de la clase obrera y del pueblo mexicano. Esto es importante, su caracterización y saber quiénes están detrás de todas estas jugadas. Lo quiero decir porque Lombardo Toledano, que fue en verdad un artífice importantísimo del desarrollo del movimiento obrero en sus primeros años, él siempre dentro de la central que se crea, la primera central que hay en México en 1918, él era la postura crítica. Y no solo la postura crítica, sino la postura que va a salirse cuando se pudre totalmente la CROM.
y va a ser un precursor muy importante de la CTM, y va a ser un artífice muy importante de los mejores años del sindicalismo mexicano, sin duda Lombardo Toledano. Pero cuando llegamos al gobierno de Miguel Alemán, lo que nadie puede creer, yo al menos no lo creí, es que él tuviera esperanzas, que como político pensara que era un gobierno progresista el de Miguel Alemán, con todas las muestras que había dado. Bueno, todavía el gobierno mexicano le presta el Palacio de Bellas Artes para que realice en 1947 una mesa redonda de los marxistas de México. ¿Qué les parece? No hemos vuelto a tener una mesa así, ¿eh? Se hace la mesa de los marxistas, se intenta crear la CUT, viene abajo, luego viene otro intento de una nueva central, y entonces ya, para entonces no solamente no están los ferrocarrileros, sino que tampoco los petroleros y tampoco los mineros. Los habían destrozado a todos. No obstante, en 48, este hombre crea el Partido Popular. Y les quiero decir una cosa, cuando se crea el Partido Popular tiene el respaldo de la gente más respetable que había en México en ese tiempo. Narciso Bassols, Villaseñor, Jorge Carrión, ¿quién más? Bueno, por supuesto, Diego Rivera, Orozco nunca participó en política, pero Siqueiros sí. Una cantidad de gentes que fueron a apoyar el Partido Popular, de la izquierda mexicana de lo mejor, en ese tiempo. Antes de acabar 1952, Lombardo y los lombardistas fueron expulsados de la CTM. Y en la CTM nace, en ese sexenio, la que vamos a conocer después. Es decir, ese sexenio va a ser realmente brutal en contra. Hubo luchas buenas, muchas, digamos, positivas, pero el cuadro general fue devastador. Empezando los años 50, además México vivió una crisis también brutal con las devaluaciones de 1948 y luego de 54, que se las van a cargar, por supuesto, al pueblo mexicano. En los años 50 son más bien mediocres, casi no hay nada, hasta que en 1956 empiezan tres movimientos muy importantes. El magisterio, con Otón Salazar, los otonistas, los telegrafistas, que los telegrafistas de aquel entonces no son los de ahora, eran importantísimos, era un gremio muy numeroso, y cuando los telégrafos eran, digamos, industria de punta, ¿no? Porque están en la retaguardia. Y los telefonistas intentan hacer un cambio. Son los tres primeros gremios que inician esto. A partir de 1958, el país va a dar un vuelco completo. Un vuelco completo porque entonces el magisterio crece, los telegrafistas se apuntalan, los telefonistas avanzan, pero sobre todo entran los grandes gremios del país, que son ferrocarrileros en primer lugar, los mineros ya no con tanta fuerza, y los petroleros ya no todo el sindicato de petroleros, sino los chimales aquí en México, de algunas secciones del estado de Veracruz. Pero el movimiento que va a ser los ferrocarrileros va a ser un movimiento tan fuerte, compañeras y compañeros. Bueno, primero hay que hablar de la gran obra maestra de Demetrio Vallejo y de los ferrocarrileros, que es su triunfo. Aquí lo festejamos el 50 aniversario, se debe de acordar Fernando, en 1958. En 2008, aquí festejamos, creo que fue el único lugar que festejó el triunfo de Demetrio Vallejo, porque ustedes saben, en resumen, lo que ocurrió. En primer lugar, los trabajadores tenían un rezago salarial impresionante, los ferrocarrileros. Entonces, como no hay respuesta del Comité Ejecutivo Nacional, nace en el sur, donde trabajaba ya desde muchas décadas antes Demetrio Vallejo. Les quiero decir que Demetrio Vallejo fue un cardenista convencido, que no era todavía ferrocarrilero y que estaba en la Federación de Trabajadores del Sur de Veracruz. Es decir, tiene toda una trayectoria, no surgió de la noche a la mañana este dirigente. Lo que pasa es que sí, de la noche a la mañana se dio a conocer cuando surge el Plan del Sureste. Si no mal recuerdo, va a ser no recuerdo si fue febrero o marzo de 1958.
Y el plan del sureste es un plan magnífico donde desde la base, desde las secciones del sureste de Oaxaca y de Veracruz, se levanta un plan que es el aumento de emergencia para los trabajadores. En los hechos va a ir creciendo en un periodo de 2-3 meses ese plan del sureste y casi todos los ferrocarrileros del país lo hacen suyo, menos el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Qué sucedió en ese momento? Que había sido sustituido por la ley de los hechos. El plan del sureste había sustituido a los chavos. Más claro no podía estar, ¿no? Incluso tan fue así que a los que llamaron para negociar no fue a los chavos, sino a Demetrio Vallejo, que era el que encabezaba el plan del sureste. Les conceden el aumento no completo, pero es un buen aumento y eso les confirma el triunfo y por supuesto queda como líder nacional de los ferrocarrileros Demetrio Vallejo, era obvio, ¿no? Aunque había más dirigentes, quien encabezó toda esta etapa, la lucha fue. Y como el acuerdo del aumento salarial lo tomaron con delegados, porque así estaba el estatuto de los ferrocarrileros, cuando deciden destituir al Comité Ejecutivo de los Charros y nombrar un nuevo Comité Ejecutivo, lo hacen con delegados, porque así decían los estatutos, y la Secretaría le dice, no, no te lo reconozco. Entonces, la respuesta del gremio fue genial, porque empezaron a hacer paros escalonados, fueron muy famosos porque el primer día era 1 hora, el segundo día eran 2 horas, el tercer día 3 horas, y así, hasta que llegaron a las 6 horas y dijeron, a ver, tranquilos, ¿cómo resolvemos esto? Pues con un referéndum. ¿Y cómo es el referéndum? En México ni se acostumbraba a aquello. Que todos los trabajadores voten por voto secreto y se dé el resultado, y ese resultado se respete por cualquiera de las dos planillas, la de los chavos y la de los independientes democráticos. Se llevó a cabo en agosto de 1958 y salió ese resultado impresionante que nunca se ha dado, que yo sepa, y yo he preguntado a todo el mundo que he podido en el mundo. Un resultado donde solo 9 votos fueron en contra, o bueno, fueron a favor del Chavo. Y todos los demás, 58,000 y tantos votos para Demetrio Vallejo. Una cosa impresionante. Si quieren los datos exactos, entonces lo buscamos. Pero lo que me encanta es lo que ocurrió en ese momento. Por supuesto, involuntariamente, el Estado y los Charros le dieron un triunfo que iba mucho más allá del que tenía con los delegados, ¿no? Porque era ratificado por todo el gremio y de una manera tan contundente que el país se conmovió. Dice, a mí uno de los ensayos que más me gusta interpretando este momento, dice José Revueltas, en un ensayo que hizo sobre esta lucha de los ferrocarrileros, dice, detrás del movimiento ferrocarrilero se fueron enfilando las demás luchas de los petroleros, de los telegrafistas, telefonistas y otros gremios que en el país también se fueron perfilando, ¿no? De tal suerte dice que lo que quedó muy claro fue la dirección indiscutible de Demetrio Vallejo y de los ferrocarrileros en este movimiento tan amplio. En este movimiento que en verdad creó la esperanza de que en México se pudieran recuperar los sindicatos independientes y democráticos. Y entonces va a venir todo esto que ya adelantábamos la vez pasada. Primero el triunfo fue impresionante, en todo el país se sintió. Termina 1958, presentan un plan, un proyecto los ferrocarrileros, que a mi manera de ver, a mí me gusta mucho ver los proyectos de los ferrocarrileros y de todas las luchas, los proyectos del ESME, los proyectos de todos los sindicatos, porque revelan el grado de conciencia de los gremios, porque revelan lo bien que están, digamos, enrocados para las luchas que están dando. Son importantes estos documentos y a mí me parece que el de los ferrocarrileros de diciembre de 1958, que cuando se discute en México es en enero de 59, daba cuenta y lo que planteaba era cómo se podía reestructurar todo el sistema ferroviario, porque tenía un gran defecto el sistema ferroviario. Era muy atrasado, porque las cuotas que pagaban las grandes empresas extranjeras en materia de, sobre todo de minería, toda la carga pesada, azúcar
que nos podamos imaginar, eran sumamente subsidiadas por el Estado mexicano. Subsidiaba al gran capital para que el transporte de sus mercancías saliera con la mayor facilidad. Esto impedía, por supuesto, mejorar todo el sistema ferroviario, modernizarlo, invertir, mejorar prestaciones de los trabajadores, etc. Entonces, ese fue un avance que a mi manera de ver fue muy importante. Lo que vino después fue, en primer lugar, la revisión de ferrocarriles nacionales, es decir, de la gran empresa, y después un descontrol interno. Les quiero decir a ustedes, yo no me imagino, vaya por el tiempo que nos tocó a nosotros, pero entonces había tres partidos muy importantes en el país, de izquierda. El de Lombardo Toledano, Partido Popular, el de los comunistas, el Partido Comunista Mexicano, con Encinas, yo creo que es uno de los dirigentes más corruptos que tuvo el Partido Comunista, pero había mucha gente buena ahí en el Partido Comunista, a pesar del Encinas ese, que no tiene nada que ver con Alejandro, él era y el tercer partido era uno que se había constituido con la escisión del Partido Comunista, que era el POCU, Partido Comunista Obrero Mexicano, no, Partido de los Campesinos Obreros Mexicanos, algo así. Los comunistas les decían los poquitos, porque se abreviaba como POCU, les decían los poquitos, ¿no? Pero tenía de dirigentes a los grandes dirigentes del viejo Partido Comunista, Valentín Campa, Hernán Laborde, y ahí estaba en ese partido, en ese momento, aunque anteriormente estuvo en el Partido Comunista, en ese momento estaba Demetrio Vallejo también. O sea, era un partido de los poquitos, pero con gente muy prestigiada y con gente que tenía una trayectoria muy, muy importante. Cuando se llega al momento más crítico, que es la segunda revisión de contrato, de pronto hay una desarticulación, hay muchas anécdotas al respecto. Lo importante es que el Estado mexicano desata una represión, la más brutal que yo recuerde en el país. Porque en el entonces que dice que fueron 20,000 ferrocarrileros a la cárcel. Los que yo les creo más son los de 15,000, pero hay los que dicen, los menos son 10,000 en la cárcel. Hay todo tipo de anécdotas. En provincia, muchos ferrocarrileros se fueron al monte, se fueron a esconder para que nunca los agarraran. Más de un mes duró en reinstalar el servicio ferroviario en el país, porque no había ferrocarrileros por ningún lado. Los campos los campos militares se convirtieron en cárceles de obreros, y después de ellos la represión fue tan brutal en el país. Bueno, ya les contaba lo que sucedió en las colonias Guerrero y Vallejo, ¿no? Fue tan brutal la represión en el país que para septiembre Fidel Velázquez levantó una protesta diciendo: ahora todos nos acusan de vallejistas. Cuando los patrones no quieren dar algo, los acusan de vallejistas, incluso a líderes del CTM. Es decir, se levantó una campaña tal en contra de los ferrocarrileros y de los demás movimientos que también fueron reprimidos, como el del magisterio, que también fue importantísimo, que el país quedó en una especie de estado de sitio, ¿no? En donde nadie se movía. Yo no sé si ustedes recuerden más recientemente, sin llegar a ese nivel, ni mucho menos, pero cuando dieron el quinazo en México y que vino aquí a la vuelta Farel a sacar a Barragán Camacho, el quinazo se dio allá en la Casa de la Quina, ¿se acuerdan, no? Donde fue el ejército a sembrar las armas. Aquí vinieron a sacar a Barragán Camacho a la CTM, donde lo protegió Fidel Velázquez el primer día. Al día siguiente del quinazo, en todos los periódicos salió un desplegado de una página completa de la CTM protestando enérgicamente en contra del quinazo. Y el tercer día, Fidel Velázquez entregó a Barragán Camacho a la policía para que lo metieran a la cárcel. Bueno, a lo que voy yo es que todo el país se cimbró con el quinazo. Y no sé si ustedes recuerden cómo todo el movimiento obrero bajó la voz. Esto no fue nada a comparación con lo que se lee que ocurrió en 1959, no fue nada, ¿no? Y les digo por la referencia, cuando leí yo esto de Fidel Velázquez, de que ahora los patrones están abusando y a todos nos dicen vallejistas,
porque además se convirtió peor que ser comunista en ese tiempo, ser vallejista, como luego en 68, ser estudiante. La campaña que se desató en contra del movimiento obrero fue verdaderamente brutal, pero aquí hubo un dato, compañeras y compañeros, que yo lo atribuyo a la falta de capacidad política de la izquierda mexicana, verdaderamente indignante. Se debió haber buscado una mejor salida para los ferrocarrileros, porque además hay las denuncias del propio Demetrio Vallejo y de su abogado Mario Pavón Flores, que fueron los comunistas los que precipitaron el paro general de los ferrocarrileros, no la asamblea, por un lado. Pero por otro lado, lo que no se tomó en cuenta es que Estados Unidos había pactado con México y con toda América Latina en contra de Cuba. Acaba de triunfar, ni más ni menos, no tomar en cuenta que acaba de triunfar el 1 de enero de 1959 la Revolución Cubana, es no tener los pies en la tierra, por decirlo menos, porque los tres partidos estuvieron alentando la huelga, azuzándola, en todas las asambleas participaban los tres partidos, o sea, imagínense ustedes, y como partidos participaban. Pero cuando vino la represión, claro, los partidos no se vieron, pero ¿saben quién traicionó abiertamente? Lombardo Toledano. Públicamente declaró en contra de los ferrocarrileros. Esa es una canallada, esa sí es una gran canallada. Lo anterior será falta de visión o de capacidad política, ¿no? Pero lo que hace en 59 Lombardo, y a partir de ahí ya adopta posiciones. En 68 decía, la versión de Lombardo en 68 era que los estudiantes, yo ahí andaba, estábamos infiltrados por la CIA. Entonces, bueno, solo marco esta desviación de Lombardo porque entonces en adelante va a ser francamente desmenable, y su declaración le sirve a la Procuraduría de la República Mexicana para actuar en contra de los ferrocarrileros. Ahí por ahí nosotros pudimos meter en los libros de Demetrio Vallejo un documento de la Procuraduría de la República Mexicana, donde dan cuenta de la interpretación que hace la policía mexicana de la lucha de los ferrocarrileros. Es muy recomendable, porque literalmente el procurador lo que tenía en la cabeza era mierda. O sea, todo era una mentira absoluta, falsa, donde todos los dirigentes de los ferrocarrileros, todos los dirigentes, estoy hablando de más de 1000 dirigentes, eran comunistas dirigidos desde Moscú. Pero lo puso por escrito, lo puso por escrito. Era Fernando López Arias, el procurador de aquel entonces, ¿no? Que después lo premiaron con la gobernatura del estado de Veracruz. Dicen que era mucho más feo que Díaz Ordaz, así que ya lo pueden imaginar. El tal Fernando López Arias. Bueno, compañeros, fue un golpe muy fuerte para el movimiento obrero y, sin embargo, el movimiento obrero volvió a levantarse de nuevo. Vuelve a levantarse con todos los problemas que eso implicó. En los 60, la verdad, fue muy difícil. Se manifestaron otro tipo de luchas muy importantes, no solo de los obreros, pero en los 70 resurge el sindicalismo mexicano. Esto es muy importante. Yo diría 70 y principios de 80 hay un resurgimiento muy importante, pero después viene la clausura a partir de 82. Yo tengo la impresión, y se los dejo para pensarlo, ustedes son libres de decirme si no están de acuerdo, ustedes piensen, de que hoy el sindicalismo mexicano está dejando el viejo esquema de las centrales de los sindicatos nacionales para ponerse en manos directamente de los patrones. Directamente. Nosotros conocemos muchos casos, me toca a mí como abogado de mineros, muchos casos donde la CTM, vaya, no es ni la sombra de lo que fue. Sencillamente no existe en la planta de trabajo. Son firmones, firman contratos colectivos, pero no tienen presencia en la planta. Quien ejerce el control
es directamente los patrones. Aquí se nos olvidó mencionar que hay un tipo de sindicalismo en el país muy importante que crearon los patrones de Monterrey a raíz de la confrontación que les comentamos de febrero de 1936 de los patrones de Monterrey con el general Cárdenas en medio de la lucha obrera en Monterrey. A raíz de eso, los patrones de los grupos de Monterrey crean sus propios sindicatos, sus propias federaciones, que son los famosos sindicatos blancos. Y en el mundo siempre se han conocido tres tipos de sindicatos que se caracterizan por sus colores: los rojos, de izquierda o independientes y democráticos; los blancos patronales; y los amarillos, los controlados por el Estado. En nuestro país fueron pocos los sindicatos que crearon los patrones de Monterrey al principio, pero hoy son 6 poderosas federaciones que operan en todo el país. 6 poderosas federaciones. Y es el tipo de sindicalismo que más ha venido creciendo. La CTM cada vez más, igual que la CROC, se convierten en entelequias, en meros membretes. No todos, ¿eh? Si ustedes hacen un recuento para ver cómo está hoy el movimiento obrero, ¿cómo está hoy el movimiento obrero? Bueno, a ver, vamos a ver los primeros de mayo. Quien tenga memoria de los primeros de mayo, todavía en los años 80, eran más de 1,5 millones los que salían a desfilar en el Zócalo y en todas las plazas principales de este país. Hoy de aquello queda muy poco, pero queda, en algunos lugares, pero la gran mayoría no queda nada. Los contratos colectivos de trabajo, la virtud de la CTM y de los grandes sindicatos nacionales había sido que la bilateralidad se aplicara y fuera el acuerdo entre las partes. Eso hoy en la mayoría de los contratos no existe. Entonces, ¿qué existe hoy en nuestro país? ¿Qué es lo que existe realmente? ¿Qué tipo de sindicatos tienen las maquiladoras? Ustedes saben que la mayoría de las maquiladoras se pueden pasar 4, 5, 7 años sin revisión de contrato colectivo de trabajo, porque no hay organización sindical. O sea, tenemos que volver otra vez a informarnos cómo está el país, a saber qué está ocurriendo y a partir de ahí, entonces, entrar en un debate para ver qué es lo que podemos hacer. Yo creo que nuestra historia es riquísima, que tiene muchísimos aportes de los cuales aprender. Por supuesto, no me he detenido más en el ESME, porque ustedes saben más del ESME, solo lo he querido ver en este contexto nacional, pero me parece que nosotros tenemos luchas verdaderamente impresionantes que tenemos que reivindicar. Luchas de los trabajadores, auténticamente de los trabajadores, y momentos que tampoco podemos olvidar para saber explicarnos por qué se derrotó, incluso en formas tan severas en otros momentos, el movimiento obrero. Yo aquí lo dejo y si gustan pasamos a preguntas y respuestas, críticas.